Saludamos al abogado Salim Saidán. Él fue hasta hace 2 días candidato a la Corte Constitucional, que tiene un proceso parcial de renovación. 3 de los jueces deberán ser reemplazados. El doctor Saidán se retiró de esta candidatura con una carta de renuncia y de denuncia, señalando, entre otras cosas, que no se privilegian allí las calificaciones de los candidatos, sino sus relaciones con estamentos del poder. Le damos la bienvenida, abogado Saidán. Quisiéramos conocer más detalles sobre esta dura decisión. Tenemos que comentarle que su retiro ha sido deplorado por varios interlocutores en este medio de comunicación, que veían con buenos ojos la posibilidad de que usted pueda enriquecer a la Corte Constitucional en Ecuador, pues le conocen a través de sus actuaciones públicas. Le damos la bienvenida. ¿Qué le llevó a esta decisión? Muy buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Un saludo también a quienes nos ven a través de Antena 1. Agradezco efectivamente las muestras de apoyo, los mensajes, las llamadas que he recibido en estos 2 días, justamente lamentando la decisión que he tenido que tomar de renunciar a mi candidatura a juez de la Corte Constitucional. He sustentado en cierta medida en el oficio que he remitido a la presidenta de la Comisión Calificadora, pero comprenderá, Gustavo, que hay otras razones que no necesariamente están plasmadas en la carta, pero que sin duda pesaron al momento de decidir. Voy a ponerle algunos ejemplos. La doctora Vanessa Aguirre, al responder esta carta de renuncia, ha dicho que le sorprende que apenas se ha iniciado el proceso de impugnación, yo presente la renuncia, cuando tenía todo el derecho de ejercer mi defensa y contradecir las aseveraciones de 2 impugnaciones que yo recibí. Yo vuelvo a reiterar a la presidenta de la comisión y a la ciudadanía en general que una de las impugnaciones tiene que ver con el proceso de visitas a mi hija. Yo no entiendo qué tiene que ver mi hija en un proceso de renovación de la Corte Constitucional. Yo no voy a permitir que afecten los derechos de mi hija por ciertas fijaciones que tienen activistas feministas con la trayectoria que yo he tenido de defensa de la corresponsabilidad parental. Ha sido público y notorio lo que yo he hecho por esa causa, ¿no? Yo he defendido los derechos, no de los padres, los derechos de nuestras hijas, ¿sí? Amenazados por ciertos círculos familiares que se caracterizan por la obstrucción y la alienación parental. Entonces, eso ha merecido que dos personas presenten impugnación. En la impugnación que presentan, me daba muchísimo la atención, Gustavo, que se haya adjuntado una serie de capturas de pantalla de mis publicaciones en redes sociales. Yo opino con frecuencia sobre los temas de coyuntura nacional. He sido muy activo en cuanto a exposición mediática, en participación en revistas, en medios de comunicación. La gente me conoce, no solamente en el medio relacionado con el derecho, sino en el campo de la comunicación social. Por eso es que muchos sectores han lamentado mi renuncia, porque justamente yo me he caracterizado por ser transparente, frontal en mis opiniones. Que esas opiniones merezcan una impugnación me parece de lo más risible. Y que esas impugnaciones hayan sido calificadas me parece absolutamente deplorable. Si la comisión calificadora quiere realizar un trabajo serio, pues que sea mucho más exigente al momento de examinar las impugnaciones. Me parece una ligereza de la comisión calificadora que se pueda dar paso a una impugnación de lo más absurda relacionado con un proceso de visitas que expone a mi hija, y otra impugnación que tiene más capturas de pantalla que sustento técnico, que pruebas de falta de probidad o de idoneidad del candidato. Tiene todo el derecho a la ciudadanía de ejercer su derecho a la impugnación, pero de manera sustentada y enfocándose en la falta de idoneidad, en la falta de probidad del candidato. Dame la atención que, primero, la ciudadanía no
o estas dos ciudadanas que realizan impugnación no conozcan que la falta de probidad es lo que se tiene que cuestionar en la impugnación y la falta de conocimiento es lo que podría quedar en evidencia en los exámenes. Lastimosamente, en este caso no se comprende eso por parte de estas dos ciudadanas, pero bueno, finalmente la ciudadanía puede realizar cualquier impugnación. El deber de la comisión calificadora es no dar paso a impugnaciones que no tienen ninguna relación con la falta de probidad. Ahora, doctor Saidán, más allá de lo delicado, lo grave de los hechos que usted relata en su carta de renuncia y de denuncia, usted sugiere algo más, mucho más de fondo, más grande, al señalar nuestros concursos no están hechos para que lleguen necesariamente los mejores, sino los mejor relacionados. Esto dice mucho. Efectivamente, Gustavo. Nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo se han realizado los concursos de oposición y méritos, ¿sí? Hemos tenido casos en los que una candidata, ¿sí?, ha obtenido la evaluación de 10 sobre 20 escrita, ¿sí?, en la prueba elaborada por académicos y ha obtenido la calificación de 30 sobre 30 en la comparecencia oral, solamente para que tengan una idea de cómo se manejan los concursos en este país. Hemos tenido también a un ex contralor prófugo en Estados Unidos, ¿sí?, que obtuvo 100 sobre 100 en el concurso para Contralor General del Estado. Y eso para poner un par de ejemplos, nada más. Creo que nuestra historia es bastante extensa en cuanto a concursos mal llevados. Mi decisión de aceptar en esta ocasión la candidatura, ¿a qué respondió? A que me comprometió, ¿sí?, el pedido de 5 bloques legislativos de la Asamblea Nacional que solicitaron sea parte de la terna. Y no solo eso, sino que fui colocado como cabeza de terna, con un mensaje simbólico, ¿no? Un mensaje simbólico, una apuesta a lo técnico, como un reconocimiento a mi trayectoria. He dado clases en más de 10 universidades, ¿sí? Mi trayectoria docente es conocida por la ciudadanía. He recibido muchos mensajes de gratitud precisamente de mis estudiantes, de los maestrantes en particular. Doy clases de pregrado, posgrado. Además, mi trayectoria en el libre ejercicio ha sido reconocida, ¿sí? He tenido un patrocinio profesional con buenos resultados, siempre caracterizado por la ética que ha guiado mi accionar en el ámbito del ejercicio de la profesión como abogado. Y parecería que eso no vale, ¿no? Que los méritos poco importan, que lo que importa más es la cercanía con el poder. Y aquí sí vienen mis señalamientos concretos. Sería bueno consultarle a la presidenta de la comisión calificadora si tiene o no relación de amistad con 2 candidatas, Bárbara Terán y Ana Carolina Donoso. Y quiero que la ciudadanía se grabe estos nombres, porque yo creo que hay que estar más vigilantes de los nombres que voy a comenzar a mencionar. Han visto ustedes que cuando yo realizo una crítica la sustento. No me gusta, digamos, exponer generalidades, sino cosas puntuales. En este caso, Vanessa Aguirre, Ana Carolina Donoso, Bárbara Terán, pido que por favor sea transparente si tienen o no alguna relación de amistad, ¿sí? En segundo lugar, el señor Fernández tiene una relación de parentesco, ¿sí? Tiene una relación de parentesco con una de las personas aludidas en la impugnación que presenta una de las ciudadanas contra mí, ¿sí? El señor Fernández ha reconocido esa relación de parentesco. Claro, la excusa de la presidenta de la comisión es que el señor Fernández por eso se excusó. ¿Qué se va a excusar se iba a excusar de calificarme en la etapa de exámenes de escritos y orales? Pregunta que le formula al señor Fernández. También sería bueno que la ciudadanía conozca la trayectoria del señor Fernández, ¿sí? Creo yo que es importante que revisen la trayectoria que he tenido yo y la trayectoria que ha tenido el señor Fernández, sobre todo en la función judicial. Creo que es importante que la ciudadanía examine esas trayectorias y saque sus propias conclusiones.
En tercer lugar, creo yo que es importante también poner mucha atención a lo que realice el doctor Edgar Neira y la doctora Dunia Martínez, ¿sí? Porque me preocupa mucho, ¿no? La cercanía primero del doctor Neira con el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo. Aprecio mucho a Fabián Pozo, no cabe duda que se trata de un abogado con reconocida trayectoria, ustedes lo conocen, inclusive en la ciudad de Cuenca. Es un abogado muy competente, muy conocedor del derecho, pero me preocupa mucho la cercanía del doctor Neira con el doctor Fabián Pozo. También sería interesante que nos transparenten, que ellos mismos nos comenten si es que existe o no una relación de amistad. Porque no me gustaría a mí que en este concurso justamente exista contaminación con este tipo de relaciones cercanas entre alguien que representa la función ejecutiva y alguien que está participando como comisionado. Ahora, que va a decidir doctor Saidán, los jueces de la Corte. Esto ya tuvo un capítulo previo. Recordamos que cuando se aprobó la reforma tributaria en la Asamblea, cuando analistas, medios de comunicación concluyeron que hubo un pacto político en la Asamblea, pacto político negado por los actores, por los legisladores y el Ejecutivo. En este caso, usted sugirió en sus redes sociales que esperaba que el pacto legislativo no tenga una deriva, una extensión en el proceso de renovación de la Corte Constitucional. Sugería también que había algún candidato con perfil político más relevante que su perfil profesional y que usted aspiraba que no sea ese el marco en el cual se dé esta elección, en la cual por supuesto se aspiraba que la gente mejor calificada en temas relacionados con la labor que tiene que realizar un juez de la Corte Constitucional sean quienes ganen. ¿Qué es lo que se daba en esos momentos que le llevó a usted a sugerir esto en las redes sociales? Que el ex candidato Mauricio Guim, candidato descalificado, estoy casi seguro que era un candidato propuesto por la Función de Transparencia y Control Social, pero muy cercano a Fabián Pozo, ¿no? Y me daba la atención a mí que se insista tanto en ese nombre, ¿no? Mauricio Guim fue propuesto inicialmente, después insistió en su candidatura, a pesar de no cumplir el requisito más elemental de los 10 años de experiencia. ¿Qué es lo que pasó en esa ocasión? Como se descalificó a Mauricio Guim y Fernanda Álvarez, por cierto, cercana al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, como se descalificaron a dos, tuvieron que ser reemplazados. ¿Sabe cuál fue uno de los reemplazos, Gustavo y Ciudadanía? Pues justamente el doctor Jorge Sosa, ex abogado de Abdalá Bucaram, ¿sí? Actualmente, o últimamente, cercano al correísmo, ¿sí? Por esa razón es que a mí me preocupa mucho el desenlace de este concurso, ¿no? No sé en qué va a terminar. Y me preocupaba, yo no descartaba, que el pacto Creo UNES pueda también incidir en la conformación de la Corte, en la renovación de la Corte. Espero que así no sea. Pero aquí estoy señalando yo con nombres y apellidos. No tengo ningún inconveniente en exponer mis cuestionamientos con nombre y apellido. O sea, del doctor Sosa, sí, nadie discute que ha tenido una trayectoria en el litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Comisión, Corte Interamericana, pero me preocupan sus antecedentes políticos, ¿sí? Fue candidato por la organización política FE de Dalo Bucaram, hijo de Abdalá Bucaram, fue abogado de Abdalá Bucaram, y muchos dirán, y eso no lo desacredita, los abogados podemos defender a cualquier persona. No es así. A mí me han propuesto varias veces defender a ciertos personajes y me he negado a hacerlo. Ante todo, creo que debe estar presente la ética en nuestras decisiones, sobre todo para el patrocinio de ciertas causas. Y además de eso, creo que hay una cuestión adicional que hay que tener en cuenta, Gustavo, que hay tres candidatos que han tenido cercanía con la doctora Alexandra Vela, ministro de Gobierno. Lo ha recogido inclusive alguno de los portales de sus colegas, ¿sí? Me refiero a Joel Escudero, Alexandra Vela y a Richard Ortiz. De este último, de Richard Ortiz, no puedo sino reconocer sus méritos. Se trata de una persona muy bien formada en Alemania, un PhD que
ha sido muy riguroso en su investigación jurídica. Creo yo que nadie podría tener reparo respecto a su candidatura, ¿no? Me parece que sería un buen aporte a la Corte Constitucional. Es uno de los nombres que más suena, ¿no?, para conformar la Corte Constitucional. Me parecería que en este caso hay una coincidencia nada más, que es obviamente cercano a la ministra de Gobierno, pero además acredita los mejores méritos. Sin embargo, me preocupa mucho esa cercanía, ¿no?, de algunos candidatos. Entonces, si vamos a tener candidatos que cuentan con relaciones cercanas a personas que ocupan cargos en instituciones públicas relevantes, ¿sí?, yo no sé qué posibilidad teníamos quienes no teníamos vínculo alguno con ninguna autoridad del Estado. Mire que inclusive algunos colegas me decían, es que tienes que moverte, perdón que utilice la expresión textual que era parte de las recomendaciones que hacían, ¿no? En este país yo creo que hay que ya despojarnos de esa idea, ¿no? Allí empiezan los gravísimos problemas de conflictos de intereses. Exactamente, o sea, no podemos llegar por nuestras relaciones antes que por nuestros méritos. Ahora, doctor Saidán, este es un grave y antiguo problema de Ecuador. Recordamos en los años 80 había los gobiernos ya democráticos de León Febres Cordero, de Rodrigo Borja, y recordamos en esa ocasión declaraciones que nos hizo fuera de micrófono un personaje que podríamos calificarlo como un alfil de la política de los años 80. Él nos decía que lo importante en Ecuador no es tanto ganar las elecciones, poner el Ejecutivo o dominar al Legislativo, tanto como controlar, tomarse la Procuraduría, la Corte de Justicia, la Contraloría, la Corte Constitucional, la Fiscalía, los organismos de control, que ese era el verdadero poder. Y vimos exhibir este tipo de prácticas de una manera muy descarada, diríamos, en los 2-3 últimos periodos democráticos aquí en Ecuador. Esto que podríamos calificar como una mala práctica de cooptar instituciones de control y cortes, de alguna manera se convierte también en una estafa a la fe pública, una estafa a los ecuatorianos. ¿La situación continuaría así en el actual periodo? Le preguntamos. Totalmente de acuerdo, estimado Gustavo. Usted ha señalado algo muy importante. La desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía justamente responde a cómo se realizan los concursos. ¿Qué confianza puede tener una corte renovada que ha tenido no solamente este inconveniente, la renuncia del doctor Rafael Ollarte, realizando también severos cuestionamientos a cómo se ha desarrollado el concurso, sobre todo por las ternas que enviaron las 3 funciones del Estado? Envían ternas con personas que no cumplían ni siquiera el requisito de los 10 años de experiencia profesional. Entonces, si es que se tiene que declarar desierto el concurso, pedir nuevas ternas y se insisten en 4 de los 9 nombres, ¿qué se puede esperar de este concurso, no? ¿Qué se puede esperar del concurso? Mauricio Alarcón, principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, decía con acierto, lo que mal comienza, mal termina. Y yo, sin afán de polemizar, creo yo que no va a terminar bien este concurso. Primero porque la baja que tuvo la comisión fue muy sensible. Rafael Ollarte es una persona con una trayectoria destacada en derecho constitucional. ¿Qué lectura le dejó esa renuncia del doctor Ollarte a usted? Sí, Rafael Ollarte se ha caracterizado por una producción relevante en cuanto a obras de derecho constitucional. Sí, y él actuaba como comisionado dentro de este proceso justamente de renovación de la Corte. Sí, y precisamente la rigurosidad demostrada en el examen de requisitos de los candidatos eran por él. Usted puede ver inclusive la ética que caracteriza a Rafael Ollarte en este proceso, al revisar cómo revisa uno a uno los requisitos de los postulantes a jueces de la Corte Constitucional, y va a darse cuenta de cómo de la diferencia que existe con los nuevos informes, los informes de la comisión calificadora sin Rafael Ollarte, solamente para que se dé cuenta del nivel de irrigurosidad que caracterizaba a Rafael Ollarte.
Usted recordará también, Gustavo, que en el anterior proceso de selección, Rafael Ollarte era quien con más rigurosidad examinaba a los postulantes. En las audiencias, en las comparecencias, era quien más exigente era con los postulantes. Ahora, ¿con quién nos quedamos? El doctor Fernández llegó al punto en una sesión que consta en el acta número 7, les invito a leerla a los ciudadanos en la página de la Función de Transparencia. Ahí está justamente un portal sobre lo que hace la comisión calificadora. El señor Fernández llegó al extremo de proponer que todos seamos calificados en un espíritu democrático. Señor Fernández, no se trata de espíritu democrático, se trata de ser exigentes en el examen de los requisitos. Yo no me quiero imaginar si seguimos con esa flexibilidad y con esas lógicas de calificar a todos, cómo se va a examinar el nivel de conocimientos en el examen escrito y en el examen oral. El doctor Rafael Ollarte era una persona que aseguraba la exigencia, la transparencia del concurso. Me preocupó mucho que la comisión calificadora no haya pedido reemplazo de Rafael Ollarte. ¿Qué tenía que haber hecho la presidenta? Requerir a la Función de Transparencia y Control Social que proceda con el reemplazo. En la Constitución y la Ley Orgánica hablan de 6 comisionados, no habla de 5. Por lo tanto, me llama la atención también que la presidenta de la comisión no haya cumplido con su deber de pedir que se den esa vacante. Llama la atención también por qué no lo hizo. Le hago una pregunta muy directa también, doctor Saidán. ¿En qué medida la actual Corte Constitucional puede haberse convertido en una piedra en el zapato para el poder? Sin duda. Y aquí creo que hay que hacer un examen objetivo, ¿no? La Corte Constitucional ha tenido acertadas decisiones, hay que reconocerlo. Creo que ha sido importante el desarrollo en derechos, ¿sí? La anterior Corte Constitucional, la de Patricio Pazmiño, había descuidado la interpretación de los derechos en las sentencias. Creo que esta Corte tiene desarrollos importantes en cuanto a derechos, pero tiene un déficit muy importante que es en la parte procesal, porque la mayoría de jueces que conforman la actual Corte Constitucional vienen de la academia, vienen de la investigación, no tienen experiencia práctica. Y eso es lo que hace que cometan muchos errores en temas procesales. Y además de eso, creo que tienen mucho sesgo. Son jueces con agenda, algunos de ellos, ¿no? Y mire, lo digo abiertamente, ¿no? Con nombres y apellidos igualmente. El caso de Ramiro Ávila, ¿no? El caso de Ramiro Ávila, de Daniela Salazar, de Carla Andrade, se han convertido en jueces con agenda, que defienden ciertas causas, que no les preocupa la falta de independencia, la falta de imparcialidad en el despacho de las causas. Entonces, más allá de ser una piedra del zapato, creo que sí se ha convertido en una corte que se ha extralimitado también. No tiene por qué decirle la Corte Constitucional lo que tiene y lo que no tiene que hacer en el manejo de una crisis penitenciaria al presidente de la República. Esto de decirle, señor presidente, usted puede emplear a las Fuerzas Armadas de este modo, de este otro modo no lo puede hacer. Me parece que es una extralimitación. Una cosa es controlar la constitucionalidad de los estados de excepción y otra cosa es decirle lo que tiene que hacer el presidente al enfrentar una crisis. O esa mala costumbre que ha adquirido la Corte Constitucional de legislar, ¿no? Lo hizo en el caso del aborto por violación, lo hizo en el caso de la preferencia materna para la custodia de hijos menores de 12 años y lo ha hecho recientemente en una sentencia que tiene que ver con la indemnidad sexual, con las relaciones sexuales consentidas a partir de los 14 años. Creo que la Corte tiene que dejar que la Asamblea legisle. Ustedes, jueces de la Corte Constitucional, tienen que limitarse a juzgar, no extralimitarse ni invadir esferas de competencia del legislador. Ahora, ¿qué hacer, doctor Saidán? Estos concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quedan una vez más desprestigiados. Hay una tarea fundamental para el país que se encuentra en marcha. Hay que reestructurar, además de la Corte Constitucional, parcialmente al sistema judicial, la Corte Nacional de Justicia, nombramientos de jueces. Está pendiente el nombramiento del Contralor General del Estado, con toda esa historia negra que hemos tenido de la Contraloría en más de una década. Tarea que antes lo hacían los legisladores, que tampoco era un sistema perfecto, dejaba mucho que desear. ¿Qué hacer en este punto? La ciudadanía debe interesarse más, debe empoderarse.
debe ejercer su derecho ciudadano a la veeduría, tiene que acompañar estos procesos, estar pendiente de su desenlace. Miren lo que ha pasado con el concurso de Contralor. Se ha postergado tanto y da mala atención porque ¿quién resulta beneficiado con este encargo de tantos meses, ¿no? Estamos en la Contraloría sin un titular durante varios meses ya. Han pasado algunos controladores encargados y no hemos tenido un titular hace años. Mire usted cómo se llegó al encargo de Pablo Celi, inclusive, de manera absolutamente irregular, de manera absolutamente irregular. Me parece a mí que la Contraloría es una institución de control fundamental en el Estado, que puede asegurar el buen manejo de los recursos públicos, la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, y no se puede confiar a alguien que tenga vínculos con el poder político. Hay que estar muy vigilantes. A mí me preocupa mucho ese concurso, sobre todo por las dilatorias. El Consejo de Participación parece no tener voluntad política de designar ya un controlador titular, y creo que hay que también poner atención a los procesos de designación de superintendentes, ¿no? Que están también, al menos de un superintendente que está en marcha. Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Estar vigilantes, interesarse más. A mí me preocupa algo que yo le mencionaba a uno de sus colegas, estimado Gustavo, que era el desinterés ciudadano en el proceso de renovación de la Corte Constitucional. Poco se ha dicho sobre ese concurso, ¿no? La cobertura mediática también ha sido muy limitada. Y ahí está justamente lo que está pasando, sin que pase absolutamente nada. Vivimos en el país del escándalo, ¿no? Las reacciones sobre mi renuncia durarán más o menos unos 2, 3, 4 días y todo seguirá igual. Eso no se puede permitir en el país. Yo creo que si queremos cambiar, si queremos tener instituciones fuertes, tenemos que preocuparnos de tener instituciones confiables. ¿Y cómo llegamos a tener instituciones confiables? Poniendo a la cabeza de esas instituciones a gente competente, con méritos, no con cercanías con el poder de turno. Entonces, creo yo que es muy importante el siguiente año, en 2 años, que ya la ciudadanía comience a movilizarse, ¿no? Que comience a pedir cuentas a las autoridades, transparencia a las autoridades. Mire que algunas de las decisiones de la comisión calificadora no se han subido todavía a la página web. Creo yo que es importante que suban toda la información de cómo se desarrolló el concurso para ver si se confirma o no estas sospechas, ¿no? De que ya existirían favoritos. Lo recogen algunas opiniones de sus colegas. Yo inclusive en mi renuncia puse 2 enlaces. En esos 2 enlaces, uno de un video y uno de una nota de prensa, está la pista de por dónde va el concurso. Les invito a la ciudadanía a leer esos 2 enlaces que yo he incluido en mi carta de renuncia para que por favor estén vigilantes sobre todo del desenlace del concurso. Si se confirman esos nombres denunciados en esos enlaces, pues tendremos la oportunidad de dialogar nuevamente, Gustavo, y veremos quién tuvo la razón, ¿no? Más allá de esta denuncia pública muy importante que usted ha hecho, doctor Saidán, pues es una actitud de poner el dedo en la llaga con todo lo que implica en lo personal, incluso en lo profesional, estos temas de alguna manera de enfrentarse con el poder. ¿La impugnación que se ha hecho a su candidatura va a tener alguna deriva? No. Yo inclusive les he dicho a mis colegas que no voy a perder el tiempo contestando impugnaciones absolutamente absurdas, ¿sí? Le pongo como ejemplo una nada más, ¿no? Recuerdo que en el proceso electoral, en la elección presidencial, yo cuestionaba una de las declaraciones de Guillermo Lasso, ¿no? Y aplaudía una de las acciones emprendidas por otro de los candidatos. Eso es parte de los anexos de las pruebas de la falta de probidad de mi candidatura. Es absolutamente risible. Insisto, me da mala atención que se dé importancia a ese tipo de cuestiones. Y el otro tema, ¿no? El proceso de visitas a mi hija. No creo pues que tenga interés público un proceso que tiene que ver con la vida privada, con la vida familiar, que yo no voy a permitir que se exponga en un show el 10 de enero, mediante una audiencia en la que yo no tengo el tiempo ni la paciencia de contestar. Y perdón que sea tan franco en esto, estimado Gustavo, pero no voy a contestar esas bajezas de ciertas activistas que simplemente por una
actitud de animadversión hacia mí por la causa que he defendido durante varios años, puedan protagonizar este bochornoso proceso de impugnación que, insisto, más que falta de probidad, demuestra total rechazo a una causa que yo he sabido defender con mucha vehemencia durante los últimos años. Entonces, más allá de lo que puede suceder con mi situación particular, yo sí creo que es importante que los ciudadanos sigamos vigilantes o nos activemos, estemos vigilantes, nos interesemos por este concurso, porque el 10 de enero es la audiencia y después de las impugnaciones vienen los exámenes. Hay que pedir que por favor suban inmediatamente, es lo que yo pongo en el último párrafo, suban inmediatamente las calificaciones mientras se van evacuando las etapas. ¿Sabe por qué le digo esto, Gustavo? Y con esto termino. Porque el anterior proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional nos llamó la atención a muchos que las calificaciones no se iban subiendo de a poco en el sistema, en la página web, sino que nos enteramos de las calificaciones al final del concurso. Llama mucho la atención que, por ejemplo, no se hayan conocido los resultados de los exámenes escritos, que no se hayan colgado los exámenes escritos, porque esos exámenes escritos, yo creo que la gente que está relacionada con el derecho tiene que leerlos, de los actuales jueces de la Corte, ¿no? Lean los exámenes de los anteriores jueces de los actuales jueces en el anterior proceso de selección, y van a toparse con muchas sorpresas, ¿no? Y además de eso, creo yo que es importante que apenas se realice el examen oral, se conozca qué puntaje consignó cada uno de los comisionados. No creo que sea mucho pedir que se transparenten las calificaciones evacuadas cada una de las etapas. Ojalá que cumplan con este pedido los comisionados que tienen la responsabilidad enorme de designar a jueces competentes, con probidad, con conocimiento, y que sobre todo garanticen la ética en el manejo de la justicia constitucional, porque eso sí no hay que negarlo. Yo al menos no he conocido que hayan denuncias de falta de corrupción de esta Corte Constitucional. Al menos en eso creo que hemos mejorado. Pero creo yo que es importante darle una buena Corte Constitucional al país, porque es la Corte la que tiene que garantizar nuestros derechos. Gracias, doctor Saidán, por habernos atendido. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Y un feliz año también para usted y los suyos. Gracias, igualmente para usted. Han escuchado al abogado Salim Saidán. Él es docente universitario, profesor de la Universidad Católica de Quito, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue hasta hace 2 días candidato a la Corte Constitucional. Ha renunciado, señalando en su carta de renuncia que los concursos están hechos no para que necesariamente lleguen los mejores, sino los mejor relacionados. Ha señalado también que hay una escasa voluntad política para conformar una Corte Constitucional que garantice derechos, respetando competencias y procedimientos, y el día de hoy ha hecho una excitativa a los ecuatorianos, a los ciudadanos, para que sigan de cerca el desarrollo de este concurso.